Hola, les doy la bienvenida a Sin Estanque, Pescando Ideas para la Paz, un video podcast de FESCOL y La Paz Querida. Mi nombre es Lali Fernando Riascos y voy a ser su anfitrión en esta cuarta pecera, llamada Seguridad y Defensa en todos los rincones y con todos los actores, la fuerza pública y la paz total. Colombia, el esfuerzo de paz total busca poner fin a la violencia y desmantelar los grupos ilegales. Sin embargo, han surgido dudas sobre su efectividad. A pesar de los compromisos adquiridos, numerosos episodios de violencia han generado incertidumbre sobre esta política. El cese al fuego ha sido suspendido gradualmente debido a incumplimiento de los actores armados, lo que pone en entredicho la estabilidad del proceso. Al persistir múltiples actores armados y con poca confianza entre las partes, alcanzar una paz duradera es un reto complejo, bastante complejo. Además, surgen tensiones entre la política de paz total y las actividades de la fuerza pública para defender la soberanía y proteger a los ciudadanos de las zonas afectadas por la violencia. Enfrentar estos desafíos requiere una cuidadosa consideración de cómo la implementación de la política de paz afecta el rol de la fuerza pública. Es crucial reflexionar y debatir sobre el progreso y los obstáculos de la paz total en Colombia. También es necesario evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y buscar posibles soluciones para avanzar hacia una paz sostenible. Por eso, hoy hemos invitado a dos panelistas expertos en este tema, quienes nos guiarán en la conversación, así que se los voy a presentar. Son hombres ilustres que le han aportado muchísimo a este país y precisamente a la paz total que hemos estado buscando durante mucho tiempo. El primero es Juan Carlos Salazar, quien está aquí a mi lado, general retirado del Ejército Nacional y vicepresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia. El segundo ilustre panelista es Eduardo Pizarro León Gómez, es presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, embajador, bueno, aún sigue siendo embajador en el corazón, escritor, experto en el conflicto armado interno en Colombia y miembro de La Paz Querida. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para responder una pregunta que les voy a hacer luego, pero mientras solo esa pregunta la van a responder mientras tengan este pez, que es lo más importante aquí, porque estamos en una pecera, así que yo les voy a pasar el pez. Cuando yo se lo pase, tendrá la posibilidad de hablar. La pregunta es una pregunta muy buena realmente que me puso a pensar durante todos estos días, pero además de ellos están este grupo de participantes que están por acá atrás, que aunque están detrás no son nada menos importantes, son igual de importantes realmente, y se los voy a presentar. Comenzamos con María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en políticas de seguridad nacional y ciudadana. Continuamos con Zulma Mosquera, lideresa social de Buenaventura, precisamente de una de las ciudades más importantes de este país. Armando Borrero, cofundador de Razón Pública, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como consejero presidencial para las Defensa y Seguridad Nacional. Continuamos con Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de Fundación Respondiendo a Conflictos, politóloga de la Universidad de los Andes con énfasis en Historia de Colombia. Y terminamos con Marta Ruiz, excomisionada de la Comisión de la Verdad, periodista con experiencia en conflicto armado y las dinámicas de la guerra. Ellos serán nuestros participantes del día de hoy, y acá nuestros panelistas poderosos, todos son igual de poderosos y todos estamos aquí porque queremos hablar sobre lo que es la construcción de paz, cómo se va a implementar la paz total en este país. Y esta pregunta es larguísima, así que por favor préstenle mucha atención. La pregunta sería: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la fuerza pública para la protección y defensa de las comunidades víctimas de la violencia armada en el marco de la implementación de la política de paz total en Colombia
y cómo pueden abordarse para avanzar hacia una paz completa. El que tiene el micrófono comienza, así que por favor, general, cuéntenos. Gracias, Lali. Cordial saludo. Quiero iniciar con unas consideraciones importantes de condición de oficial de la Reserva. Y la primera es cómo vemos la paz en la fuerza pública. Haciendo alusión a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Para nosotros es un compromiso la paz. Lo vemos como un deber. Participamos, como lo hemos hecho en procesos de paz anteriores, y también somos facilitadores. Total que la vemos como un anhelo, como un deber y como un mandato, la paz, y trabajamos para ella. Pero hay un aspecto fundamental que es la seguridad. La seguridad, que es una de las misiones nuestras constitucionales, y no podemos desalinear la una de la otra. El proceso de paz total no excluye la seguridad. Y aquí creo que se nos está creando una zona gris entre paz y seguridad, una zona gris que es peligrosa, que nos puede llevar a un umbral crítico. Y tenemos unas alertas, y es lo que estamos viendo hoy a lo largo y ancho del país. Cuando se inició el proceso de paz total, creo que hubo afanes, de pronto hubo improvisaciones, de pronto la falta de experiencia, pues hizo que se iniciaran con unos decretos que inicialmente no se construyeron de acuerdo a una experiencia adquirida. Y esos decretos, pues de alguna forma, fueron creando un ambiente y debilitamiento de la seguridad en los territorios que se fueron dando durante estos 6 meses. Tenemos un contexto general del país. Hoy día hay 31 departamentos en los cuales al menos 3 grupos armados hacen presencia. Tenemos dificultades para el control territorial. La fuerza pública ha tenido una disminución importante en sus efectivos a lo largo de estos últimos años. Tenemos unas economías criminales que hacen parte de los territorios, que hacen un control económico, pero también están haciendo un control social y van a hacer seguramente un control político para las próximas elecciones. Hay unos riesgos que se vienen presentando a lo largo del territorio y vemos alcaldes en el exilio. Hasta ayer contabilizábamos 12 alcaldes. Y en otras partes la ausencia del Estado integralmente, no solamente de la policía, del ejército, sino también de autoridades como la fiscalía, de agencias, entidades del gobierno, pues quedan allá unos espacios vacíos que le permiten a estos grupos armados organizados, a los grupos delincuenciales organizados y a las mismas organizaciones transnacionales que hacen presencia en nuestro país para hacer gobierno, para imponer la autoridad en esas zonas. Total que el aumento de esas zonas grises en nuestro territorio, pues hace que tengamos una alerta. Las fuerzas militares, entonces, la Policía Nacional, tiene unos retos muy particulares que, con respecto a la pregunta, Lani, yo consideraría que son, en primer lugar, el reto más importante en este momento es garantizar estas elecciones que tienen que ver con el futuro de nuestras regiones, de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Tenemos el reto del control del territorio, pero el control del territorio no es solamente policial y militar, es un control institucional de la mano con todas las instituciones. Y aquí aparece la necesidad de una gestión asociada, que entendamos lo que es trabajar interinstitucionalmente, interagencialmente. Aparece una necesidad también como reto, y es fortalecer la seguridad. Tenemos que revisar las capacidades. Yo creo que el gobierno nacional debe entender que las capacidades se construyen, pero también como se construyen se debilitan. Hay que estarlas adecuando. Yo considero que es necesario readecuarlas. Hay capacidades que se nos han perdido, entre ellos como la movilidad. Nuestra flota de transporte de helicópteros MI, que es la que garantiza la larga de las operaciones, está toda en tierra por asuntos de lo que está ocurriendo en Ucrania, aspectos logísticos. Pero sin movilidad, pues se le dificulta a la fuerza militar y la policía extender toda la línea de operaciones. Total que la seguridad
esa gobernanza que requerimos en ella requiere toda la atención en este momento del gobierno nacional. Necesitamos un gran gerente. Yo, de manera respetuosa, ministro de la Defensa, creo que la herencia de la seguridad está en manos de quien rige esta cartera. Muchas gracias, muchísimas gracias, general. Continuemos con nuestro siguiente. Pásele el pez, por favor, que no se nos quede. Frente a la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la fuerza pública para la protección y defensa de las comunidades? Yo en estos primeros 5 minutos quisiera poner el acento en una dimensión poco discutida en Colombia, y es la presencia del Estado y de las fuerzas militares en el territorio, que me parece que es un desafío central. Como ustedes saben, el general Julio Londoño, el padre del actual, del exministro de Relaciones Exteriores, decía que Colombia es una nación sin conciencia geográfica. Y la ubicación geopolítica de Colombia tiene enormes ventajas, pero enormes desafíos y riesgos. Y esto es un tema que los colombianos discutimos poco. Colombia es, de acuerdo con la Universidad de Harvard, en un estudio publicado hace algunos años, la tercera nación más compleja geográficamente del mundo, después de Afganistán y la República Democrática del Congo. Les voy a mostrar las 7 características territoriales de Colombia que nos obligan a repensar los temas de presencia del Estado y de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Primero, Colombia es uno de los 21 países bioceánicos del mundo, de las 193 naciones que tienen asiento en Naciones Unidas. Colombia es una de las 11 naciones del mundo que tiene acceso a los 2 océanos más extensos del mundo, el Océano Atlántico y el Pacífico, a través del Caribe. Son 11 países con acceso a los 2 grandes océanos del mundo. Colombia es un dato muy especial. Muy pocos países del mundo tienen fronteras terrestres y marítimas con 11 países. Terrestres con 5, marítimas con Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá y Ecuador. Colombia, este es un dato excepcional. Muy pocos países del mundo tienen 5, 6 regiones naturales. Colombia es un país caribe, pacífico, andino, amazónico, llanero e insular, con San Andrés y Providencia. Pero solamente, desgraciadamente, el poblamiento de Colombia se hizo en 2 zonas, los Andes y el Caribe. De las 311 fronteras terrestres que hay en el mundo, Colombia tiene 3 de las fronteras más extensas del mundo, la 17 con Venezuela, la 31 con Brasil y la 32 con Perú. Colombia está al lado del Canal de Panamá, que es uno de los 7 grandes estrechos y canales estratégicos del comercio mundial. Y además Colombia está en la zona de tempestades, con los 3 países que desafían hoy la hegemonía de Washington en América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y estas 7 características hacen de Colombia un país con enormes privilegios, pero al mismo tiempo con enormes desafíos, porque el control del territorio tan complejo como el colombiano, con fronteras tan extensas, tan porosas, de difícil control, hace que el desafío de seguridad sea enorme. Entonces yo quería poner fundamentalmente el acento en estas características geográficas para más adelante en una segunda intervención plantear cómo Colombia tiene que repensar el modelo de presencia territorial, de presencia de las Fuerzas Armadas, de presencia de la policía, para que haya realmente una protección de las comunidades efectivas. Yo creo que la respuesta de ustedes dos, muchísimas gracias, ponente, giró, y un tema que hubo mucho fue el que debemos repensarnos lo que es la presencia del Estado, la verdadera presencia del Estado. Ese es un tema del que a mí me ha encantado hablar, precisamente porque ese es del Pacífico y porque pues siempre que uno escucha presencia del Estado, la gente cree que mandemos militares y presencia del Estado. Y pues yo creo que la pregunta que les quiero hacer es sobre eso, ¿no? Precisamente si uno de los retos que tiene Colombia es que el Estado no está haciendo verdadera presencia en los territorios y los territorios donde más afectados se ve la comunidad por el conflicto armado ha sido esos territorios donde el Estado no hace presencia, ¿cómo Colombia debe empezar a hacer presencia verdadera
en los territorios para poder lograr la paz total? Sí, sí, hay los factores de inestabilidad que son los que hacen que muchas de las zonas de nuestro país tengan esa dificultad. Y esa inestabilidad no solamente da los problemas de seguridad que vendrán los grupos armados, la inestabilidad también les da los problemas sociales, esos indicadores críticos en agua, en salud, en alimentación. Hay otros indicadores que afectan y son inestables, como es el proyectos de desarrollo, que sean preventivos, eficientes, sostenibles. Las vías terciarias, que es una ausencia tremenda y es un clamado de esas zonas. La debilidad de la justicia, por no decir la inoperancia, operadores judiciales que no alcanzan a llegar y la justicia se hace de esa manera. La arquitectura del Estado es muy débil en esas áreas. Esos factores son los que hacen que la paz no sea posible. O sea, que el tema de la seguridad no es el único. La seguridad es una punta de lanza, pero detrás tiene que ir todo lo que acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de una paz debe ser integral. Y la seguridad que corre por cuenta de la fuerza de la policía, pues es un elemento de tal. Yo les decía que Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene 6 regiones naturales, pero el drama que tuvo Colombia fue que el poblamiento y el desarrollo económico desde el siglo XIX solamente se llevó a cabo realmente en el Caribe colombiano y en la zona andina. El Pacífico sigue siendo hoy una zona con una muy precaria presencia del Estado. La Amazonía, por razones obvias, e igualmente la Orinoquía, donde la presencia del Estado es enormemente precaria. Entonces nosotros tenemos un país enormemente complejo, con 3 cordilleras que recorren todo el territorio nacional, lo cual es poco común en el mundo, y que ha dificultado la integración nacional, pero además tenemos zonas extensas del territorio nacional donde la presencia del Estado integral, no la presencia del Estado solamente como fuerzas armadas y de policía, sino como justicia, como educación, como salud, presenta enormes precariedades en 5 al menos de las 6 zonas, en 4 de las 6 zonas naturales que tiene el país. Y esto nos obliga a repensar absolutamente hacia el futuro cuál debe ser el modelo de presencia estatal y cuál debe ser el modelo de presencia de fuerzas armadas y de policía, porque existe ese desarrollo desigual a favor de 2 regiones y un gran abandono en otras, y sobre todo en la región tuya del Pacífico me parece que es evidente, donde la presencia del Estado es enormemente precaria, y esto hay que debatirlo a fondo en los próximos años en Colombia. Ahora vamos a darle el turno a los participantes. Pásenme el pez que lo estamos dejando como olvidadito. Él es el más importante, por favor. Bueno, aquí no tenemos un orden, yo no decidí un orden, así que ¿quién de ustedes quiere arrancar? Por favor, Zulma. Muy buenos días. Mi nombre es Zulma Mosquera, como ya me habían presentado anteriormente, y un poco dando la respuesta, pero también rescatando algunos aspectos que hablaron nuestros expertos. La pregunta principal, yo le resalté algunos aspectos que son retos, fuerza pública, protección y defensa de las comunidades, política de paz total en Colombia y cómo puede abordarse. Fueron como los puntos en los que se pudo dividir. Para decir de que podemos hablar de un tema de Estado más que un tema de gobierno, puesto que las condiciones del abuso de los grupos armados, tanto el tema de la desigualdad social, son temas que no son recientes de un año de gobierno, son temas que trascienden décadas. La situación del país, en especial del Pacífico, que es la zona que represento en este momento, es una situación sobrediagnosticada. Es como la crónica de una muerte anunciada. Son como situaciones que siempre se han estado diciendo, que siempre se han estado anunciando, pero que nunca, jamás han habido soluciones reales, y aún en este momento donde ha estallado de manera desbordante y que no es tan desbordante, de pronto si lo hablan con alarma las personas que no lo viven, pues imagínense los que diariamente se tienen que someter a hombres armados caminando bajo casas palafíticas, a personas que tiran granadas, a enfrentamientos armados, al confinamiento y a ese
tema de paz, pero paz ya hablando como el individuo, de no tener la tranquilidad, de vivir en zozobra, de tanto que se ha normalizado en temas que parecen jocosos, pero no lo son, como dichos como no corras, que es peor, y se dice corras, no corras, que tiene que ver con una canción muy popular, pero cuando se habla de peligro se usa temas como nada digo porque nada sé y lo que sabía se me olvidó, temas como si le digo que no sé es porque no sé, que son como muchas de las dinámicas que se han tomado en tema al silencio y a mecanismos de autoprotección que la comunidad asume ante una situación caótica. Para decir que como comunidad nos parece pertinente el tema de que hayan diálogos. O sea, pensamos de que el diálogo es parte de la solución, pero no podría ser la solución total, puesto que los grupos armados no están respetando ni se están poniendo en esa condición de que estamos dialogando y entonces vamos a hacer unos acuerdos mínimos. Estamos hablando de promesas y palabras, pero estamos haciendo, digamos, unos diálogos en medio de un conflicto. Por otro lado, para rescatar un poco el tema de que nos comentaba, ¿me recuerdas tu nombre? Aquí el caballero Juan Carlos en relación a la fuerza pública. Para hablar de la fuerza pública y hablar, pongo como ejemplo Buenaventura, se habla de la parte militar, pero también se habla de la parte policial. Cuando nosotros hablamos en Buenaventura hay armada, en Buenaventura hay ejército, en Buenaventura hay policía y en Buenaventura se mueven muchas otras cosas. Hablando de la presencia del Estado, que fue uno de los temas que se resaltaron. Pero últimamente en el marco de este conflicto que viene de diciembre del 2020, este conflicto agudizado dentro de Buenaventura, nos hemos encontrado que fuera de la situación que tenemos con los grupos armados, el tema de los estatus políticos, cuando los que no lo tienen están cometiendo atrocidades tan iguales, tan similares y muchas cosas que, o sea, son terribles, también miramos que lamentablemente la fuerza pública, que debiera ser aquella que nosotros debiéramos sentirnos apoyados y no decir que son todos. No decir que son todos porque nosotros todavía creemos, todavía uno hace la llamada, pero se han aumentado el tema de los falsos judiciales. Automáticamente tienen que estar saliendo constantemente la comunidad, las madres, a decir, pero mire, es que mi hijo estaba ahí parado y lo cogieron. Y no es que estemos encubriendo delincuentes, porque muchas veces esas son las respuestas que nos dan. Voy a colocar un ejemplo. El 18 de marzo de este año, 2 jóvenes artistas culturales, bailarines de la comuna, tanto que se hicieron virales precisamente porque mientras muchos tenían que desplazarse, huir, dejar sus casas, estos se devolvieron para seguir con los grupos de baile dentro de la comuna que está siendo más azotada. Y dentro de toda esta situación, se volvieron virales porque bailaban y se acercaron a la fuerza pública a bailar. Resulta que ese día abordaron un taxi, dentro del taxi alguien entró, iba a robar, se voló quien robó, lo hirieron y al regresar, la persona, el policía que los persiguió, se encuentra con que tenían arrestado a los 3 jóvenes bailarines y que uno de los policías jugó al Team Marín, utilizar un juego infantil para decidir la vida de un joven de 19 años, en este momento están presos. Las pruebas de la libertad de esos muchachos están dentro de una estación de policía donde fueron maltratados, donde jugaron al Team Marín con ellos. Se quitaron las insignias dentro del hospital y están las pruebas. Pero, ¿cómo hace una persona del común para acceder a esas pruebas? ¿Cómo hace? Y eso es una constante en los medios de comunicación, de tal manera que la gente dice, es más difícil tener un problema con la fuerza pública que con un delincuente. Muy, muy interesante se está poniendo esta conversación. Yo quisiera, y realmente, digamos, la intervención ahorita que hace Zulma es realmente una aterrizada muy fuerte y que nos hace pensar que eso que plantea Eduardo Pizarro de que tenemos que debatir y repensar el modelo de presencia del Estado en Colombia
pues es algo, o sea, estamos tarde. Realmente tenemos que hacerlo. Y voy a decir quiero decir como un par de cosas sobre esto. Lo primero es que a mí me impresiona y siempre me ha impresionado mucho cómo hablamos de llevar el Estado a los territorios y se nos olvida que en los territorios pues hay Estado, un Estado que no funciona bien, pero pues hay alcaldes, hay concejales y hay otro tipo de institucionalidad que es fundamental para la gobernanza local. Entonces yo creo que tenemos que empezar a bajarnos de la idea de que hay que llevar Estado y empezar a trabajar en la idea de cómo construimos Estado y cómo construimos una gobernanza en lo local con los actores locales que hay, obviamente sacando de la ecuación a los armados ilegales. ¿Cómo podemos ir verdaderamente generando una gobernanza en donde están las organizaciones sociales locales, en donde están las juntas de acción, en donde están los consejos comunitarios, o sea, ahí hay una cantidad de actores en lo local que hacen parte de esa gobernanza y que requerimos, sí, repensar el modelo, pero incluyendo lo que hay en territorio, porque la tarea no es llevar el Estado, la tarea es construir el Estado y un Estado que le sirva a la gente. Entonces, a mí eso es como lo primero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, me parece que eso hay que irlo haciendo sitio por sitio. Eso no es una cosa parametrizada, ¿no? Y que entonces aquí, no, eso es un proceso que se hace y se va construyendo de abajo hacia arriba. Esa es una tarea que tenemos completamente pendiente en Colombia. Y si seguimos, yo entiendo, digamos, toda esta visión de la dificultad de tener, digamos, un control adecuado del territorio cuando se tienen tantas digamos, complejidades geográficas, complejidades en términos de grupos armados ilegales. Eso yo lo entiendo, pero ahí realmente, más allá de esas complejidades, pues lo que hay que pensar es cómo vamos a construir esa gobernanza en lo local que vaya asfixiando y quitándole el espacio a los ilegales. Entonces, y esto tiene un componente adicional que me parece que es fundamental y que creo que no lo entendemos suficientemente bien, y es que no es solamente un tema de policías y militares, ya todos los han dicho acá, eso lo tenemos claro, pero como que no sabemos cuál es ese otro estado, ¿no? ¿Qué es esa otra cosa que hay que hacer? Y creo que esa pregunta hay que responderla, y me parece que todos estos actores que he mencionado tienen que entrar en la ecuación. Y un aspecto fundamental, y es la parte económica, y es que cuando se tienen comunidades enteras dependiendo de economías informales e ilegales, o sea, en el mejor de los casos son informales, pero en la mayoría de los casos, en algunas zonas del país, son totalmente economías ilegales y comunidades enteras. No es solamente la persona que está dentro del grupo, no, es todo un entramado económico y no voy a mencionar zonas porque no quiero estigmatizar, zonas que ya están suficientemente estigmatizadas por esta realidad. Pero ¿cómo hacemos verdaderamente para hacer una transición de la ilegalidad a la legalidad, a economías que sean y que le permitan a las personas y a las comunidades vivir dignamente? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, creo que esa pregunta no la vamos a responder desde Bogotá, ni desde Medellín, ni desde Cali. No, eso no va a pasar. ¿Cuántos años llevamos haciendo programas para llevar el Estado a o sea, es que esto lo llevo oyendo años. ¿Cuántos años ya? Eso lo tenemos que trabajar, sí, juntos, pero
en las mismas zonas. Entonces, me queda ya un minuto. Quería hacer, creo que en el tema específico de fuerza pública, yo creo que sí hay que hacer unas adecuaciones urgentes. Y yo voy a mencionar dos. Lo primero es que sí tenemos que repensarnos. Primero, a mí a veces, general, me disuena un poco cuando usted habla, pues usted es, pues, digamos, militar, y cuando incluye como si fuera lo mismo a la policía. Yo sé que usted sabe que no es lo mismo, pero yo creo que tenemos que empezar a sacar a la policía de esa ecuación. No voy a hablar de sacarla del Ministerio de Defensa, sino la policía tiene una lógica completamente distinta. Entonces, y yo creo que ahí hay que pensarse, y eso lo hemos hablado aquí con Eduardo Pizarro, tenemos que repensar el modelo de descentralización en Colombia. O sea, el modelo de descentralización lleva 30 años y lo que hemos hecho es, en lugar de avanzar en el modelo de descentralización, lo que hemos hecho es hacer involuciones en el modelo de descentralización. Entonces, necesitamos repensarnos, y eso implica, o sea, eso es una tarea, o sea, eso es una tarea gruesa, porque eso implica recursos, implica cómo nos vamos a distribuir las cargas, las responsabilidades. Yo creo que ahí esa es una tarea pendiente. Llevamos 30 años sin revisar ese tema y el escenario estratégico del país ha cambiado. Eso es lo primero. Y la segunda cosa, y ya cierro, es que realmente esto que nos dice Zulma de todos, o sea, todo el mundo en territorio, en las distintas zonas del país, sienten que necesitan a la policía, pero no la policía que tienen ahí, porque sí se requiere hacer una tarea anticorrupción de verdad. Y yo creo que este gobierno de la paz total y de los cambios es una oportunidad, y se está desperdiciando esa oportunidad de hacer una tarea real y juiciosa de cómo se va a poder montar vedurías en lo local para que verdaderamente no se siga esto que deslegitima a la fuerza pública y rompe las relaciones entre la fuerza pública y la comunidad. Paz total es en realidad la paz territorial de la que se ha venido hablando desde el acuerdo de paz de La Habana. Y yo sí creo que tenemos que replantear ese concepto tan extendido de que es que no hay presencia, que el Estado no llega. Yo creo que eso es muy relativo. Yo soy de Medellín. Medellín ha sido un foco del conflicto armado y del narcotráfico, y no me digan que no hay Estado, ¿sí? Entonces, eso rebasa un poco esa fórmula de presencia o ausencia, y yo sí creo en esa línea que hay un problema también del régimen político y del modelo económico. Es decir, un modelo económico que segregó regiones, que hay regiones que son abiertamente un modelo extractivista, y hay un modelo extractivista en la política. Es decir, la política no le sirve a la gente tampoco, no solo, es decir, la gente está excluida de la política está capturada, y yo creo que eso es muy fuerte, porque en Colombia el poder local es el poder con el que transa el poder nacional. Entonces, todo esto para decir que la paz territorial, yo creo que no se trata solo de construir ese Estado local con lo que hay, sino que también se trata de construir ciudadanía y de construir mercado. Es que si no hay mercado y no hay ciudadanía, pues tampoco vamos a tener paz territorial, porque cuando se pretende que el Estado resuelva todo, pues tampoco estamos dispuestos a un Estado estatista, ¿sí? Tampoco estamos dispuestos a que el Estado subsidie a todo el mundo. Entonces, conclusión, ¿qué van a hacer los que manejan el mercado y dónde están los ciudadanos también? Porque allí vengo yo a un elemento que quiero retomar, una frase que es de Eduardo, aunque no la dijo acá, pero la escribió en el prólogo del documento de los 14 ensayistas de La Habana, que allí están reflejadas unas grietas históricas en la construcción de la nación, que ha generado esa segregación territorial, y que creo, eso sí, como dice María Victoria, que eso nos está obligando a repensar la manera como funciona, cuál es realmente el acuerdo que tenemos
con el territorio. Yo diría, no solo se enfocó el desarrollo económico y político en la región andina, tenemos un poder concentrado, como dirían, en élites de hombres blancos, entre otras cosas de hombres, ¿sí? Blancos de la región andina, educados en las 4 universidades bogotanas, etcétera, y yo creo que eso también se refleja un poco en la violencia. Yo quisiera hablar de 2 elementos que plantea la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones. Uno es esa necesidad que tenemos de instituciones de la paz. Es decir, nosotros tenemos una fuerza pública que ha cumplido su tarea, mal o bien, con muchos problemas, pero nosotros no tenemos instituciones para consolidar la paz. Y en particular estoy de acuerdo con María Victoria en el asunto de la policía. O sea, el problema de la policía y de la fuerza pública en general, más que de número y de presencia, también es de cuál es la relación que tiene con la gente. Y yo quiero hablar aquí un poco del tema de la confianza, es decir, el tema de la legitimidad, pero de la confianza. Y hay unas tareas de convivencia que no las están cumpliendo nadie. No las está cumpliendo nadie. Las tareas de resolver los conflictos antes de que esos conflictos sean pues unos conflictos mayores. Y creo que en ese sentido pensar en que hay instituciones que deben garantizar la seguridad, pero también la convivencia pacífica. Eso es muy importante. Nosotros proponíamos la creación de un Ministerio de la Paz que ha caído muy mal después de que se creó la comisión, el de la igualdad. Pero lo que sí es claro, yo sí creo, María B., que el ministerio no debe estar, que la policía debemos intentar civilizar la policía. Yo creo que el argumento de que la violencia sigue no puede ser argumento para hacer ese proceso, porque yo creo que al contrario, un proceso civilizatorio de la policía puede servir para justamente horadar un poco esa presencia permanente de privados y criminales que proporcionan digamos, seguridad y justicia a las comunidades. Y finalmente yo quiero hacer una reflexión sobre esto de la ciudadanía. Mire, yo creo que el poder que tiene el crimen organizado, mucho más, diría yo, que los grupos insurgentes que perviven, está muy ligado a redes económicas. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia que las economías ilícitas no son una cosa de unos criminales, eso tiene ya una expansión social, una base social muy grande. Es decir, hay regiones enteras que viven de la economía criminal, todo el mundo está en ella, ¿sí? Es decir, no hay contrapeso. Entonces, mientras eso no se resuelva desde la base de alternativas económicas y de desarrollo, va a ser muy difícil, porque una población, unas comunidades, unas redes de jóvenes, de personas, de campesinos que están adscritos o inscritos en una economía criminal, pues es muy difícil tejer una relación de confianza con las instituciones, porque siempre va a haber una permanencia en un mundo digamos, fronterizo con el crimen, y en ese sentido yo sí creo que nosotros tenemos que bajarnos de pensar los problemas a las soluciones simplemente judiciales y simplemente de persecución, y pensar que necesitamos establecer, tocar esas realidades más desde lo social y brindar periodos de transición, que me parece muy importante. María B. Ha sido una persona desde la fundación que han hecho muchas propuestas para hacer modelos, maquetas. Oti Patiño ha hablado en algunos espacios de hacer unas maquetas territoriales, de hacer unas pruebas, de hacer los pilotos. Cuando Medellín tuvo una crisis muy profunda, la presidencia creó una institucionalidad particular, se creó la Consejería de Paz para Medellín. Sí, y en Urabá se hizo lo mismo. Es decir, pero hay que construir instituciones para la paz. No hay instituciones para la paz. Cuando usted observa en toda parte quién tiene la tarea de la reconciliación, no existe ninguna institución en Colombia que tenga la tarea de la reconciliación y la convivencia pacífica. Entonces, eso me parece que es importante. Yo quiero
resaltar una cosa que decía el general, que creo que es un elemento importante en el corto plazo, y es hacer coincidir la política de seguridad en términos prácticos con la política de paz que tenemos en este momento y volverlas un hilo conductor, tener un hilo conductor entre ambas, porque creo que esa ha sido una de las mayores dificultades, no solamente para la fuerza pública, sino para todos los que estamos rodeando esta apuesta de paz. Esto tiene un elemento particular y es desde la perspectiva más operacional del asunto, y es cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que una política de paz en la que se está negociando con unos actores que son reconocidos como políticos, se mantiene un cese al fuego, pero con otros no, que no son reconocidos como actores políticos. ¿Cuántos son estos actores y la disputa entre estos? Lo que decía efectivamente Marta, como necesitamos dejar de pensar esto en blanco y negro, y poner de presente que es esa disputa, ese relacionamiento en territorio, el que efectivamente está generando afectaciones para la protección de la población civil. Entonces, para mí ese sería el primer elemento, generar un hilo conductor entre ambos, entre la política de seguridad y la política de paz. El segundo elemento que creo que es importante, y Marta lo planteaba desde la perspectiva de reconocer las economías ilegales y criminales, y María Victoria también, es que estamos en un momento en donde se está profundizando la gobernanza tanto criminal como rebelde en los territorios. Y esto es una aproximación que todavía no tenemos las claridades de cómo caracterizarlos, de cómo dialogan una gobernanza criminal y una gobernanza rebelde, y de cómo esto está afectando a la población civil, cómo esto está generando unas costumbres específicas, tanto en población civil, pero también en la institucionalidad, en la fuerza pública, tanto ejército, naval como policía, porque lo cierto es que en los territorios ninguno de los tres son actores en este momento disruptivos frente a esa gobernanza criminal y rebelde. Un poco en esa misma línea, entonces lo que planteábamos es la necesidad de generar más espacios de rendición de cuentas por parte de la fuerza pública, porque lo cierto es que aparte de quienes pertenecen a la fuerza pública y quienes estamos muy interesados en entenderlos desde adentro, desde el diálogo, desde entender que deben ser un actor disruptivo, no hay mucho conocimiento sobre cómo funciona la fuerza pública. No hay mucho conocimiento entre la interacción entre las distintas instituciones de la fuerza pública. Esta discusión sobre si es el ejército, sobre si es la policía, sobre el rol de la naval dentro del territorio nacional, es una discusión que se queda en escenarios muy, muy pequeños, y que para la defensa y la exigibilidad de derechos, por ejemplo, en territorios como Buenaventura, se queda sin herramientas siquiera para generar conversaciones. Entonces necesitamos aumentar esa rendición de cuentas, necesitamos disminuir, y esto es una cosa que hay que reconocer en aras de fortalecer la democracia, y es el tema de la corrupción al interior de las instituciones de la fuerza pública. Es innegable que organizaciones como los autodenominados Clan del Golfo tratan de reclutar gente de la fuerza pública todo el tiempo. De hecho, es una política que tienen al interior de ellos, y tenemos que buscar la forma de restringir, de ponerles obstáculos a ellos. Tenemos que buscar la forma en la que entonces esta gobernanza criminal que intentan ejercer se transfiera a una gobernanza. Yo no creo que sea construir gobernanza legal, yo creo que es transferir la gobernanza que de hecho, de facto, ya está en los territorios, buscar cómo transferimos esa forma en que se construyó esa gobernanza a una legalidad en la que incluimos a la sociedad civil, porque son ellos básicamente los que están tejiendo estos núcleos. Lo decía Marta, y yo estoy completamente de acuerdo, es el tema de la recuperación de la confianza por parte de la población civil. Esto no es un tema nuevo, es un tema que es recurrente todo el tiempo, y que incluso después de las movilizaciones de hace un par de años se agudizó en territorio. Es un tema en el cual, aunque cuando se sientan uno a uno, los integrantes de la fuerza pública con la población civil se pueden identificar, pueden generar empatía, pueden ver al ser humano que hay en el interior, cuando está puesto con un uniforme, se cierra completamente la comunicación. Y se han hecho distintas estrategias y aún así todavía no tenemos una comunicación. Entonces yo creo que es fundamental, y acá hay un elemento clave, y es esta idea de reducir la estigmatización o
eliminarla por completa para los líderes sociales, no es solamente una narrativa que se crea desde la población civil, sino que es reconocer efectivamente el rol de los líderes sociales en lo que decían de lo que significa la presencia del Estado. Pero no solamente la presencia, sino la calidad. Yo creo que la pregunta es por la calidad de la presencia del Estado, porque estamos de acuerdo, o sea, hemos puesto número de hombres, hemos puesto instituciones, siempre tenemos personería, defensoría, o sea, hay institucionalidad. Pero ¿cómo es la calidad de esa institucionalidad en los distintos territorios? Creo que es la pregunta. Y aquí el rol de los líderes sociales puede ser determinante. En aras de la política gubernamental de este momento, que es la política de paz total, es súper importante establecer espacios de diálogo con todas las instituciones de la fuerza pública, reconociendo que las instituciones de la fuerza pública, creo que lo decía María Victoria, no es homogénea, o sea, no estamos hablando de una sumatoria de personas, estamos hablando de instituciones que al interior también tienen unas características, unas identidades distintas, que depende también del rango al que llegaste, que depende incluso de las decisiones y las apuestas gubernamentales de cada uno de los generales. Tenemos que reconocer, por ejemplo, que en la apuesta de paz que se hizo con las extintas guerrillas de las FARC, los generales que estuvieron involucrados en temas como, por ejemplo, la dejación de armas, hoy en día son generales retirados que no necesariamente están participando en la conversación. Y eso nos pone de presente la pregunta de qué está pasando al interior de ellos. ¿Cómo los involucramos para que esta política de paz total sea una política de Estado? Bueno, las últimas 3 intervenciones han sido reconfortantes para mí porque hace unos pocos meses comencé una conversación con Eduardo Pizarro sobre este problema del control territorial y desde entonces he ido derivando a que el problema no es de falta de presencia de las instituciones en territorio, el problema es de la calidad del Estado y de sus relaciones con la sociedad. Todo esto empezó antes con mis reflexiones sobre el papel de los militares en un conflicto interno, cómo es el problema del encuentro de una fuerza del Estado con la sociedad y que deberíamos dejar de analizar el problema desde un punto de vista puramente ideológico y ver que hay elementos objetivos que condicionan esas relaciones de la fuerza pública con la sociedad. Elementos objetivos que, por ejemplo, conducen a alianzas perversas, pero hay que entender la dinámica que lleva a eso. Entonces, el Estado colombiano yo creo que no tiene un buen control territorial porque no ha terminado de cumplir la misión histórica de un Estado. No ha sido capaz de someter factores de poder paralelos que en otras sociedades, pues en ninguna sociedad del mundo el Estado domina completamente todo, ¿no? Siempre permanecen fuerzas paralelas con las que el Estado tiene que negociar y convivir. Pero en Colombia el problema es crítico, sobre todo en la periferia, ¿no? Hay una cantidad de poderes que se apropian del Estado y yo creo que tiene que ver eso mucho con el sistema político. Es no tanto los grupos armados, sino el clientelismo político, que le permite a muchos de esos factores de poder apoderarse de los poderes locales y ponerlos a su servicio. No al servicio de intereses generales, sino de intereses particulares. Son burocracias, sobre todo en la burocracia, que son bastante precarias, no tienen los elementos suficientes para oponerse a eso. En la mayor parte de las municipalidades del país uno lo ve. Desde luego que tienen importancia factores como la complejidad geográfica. Colombia tiene un problema de segregación territorial que depende también de eso, que es objetivo. Colombia es un país que tardó muchísimo en conformar un mercado nacional, por ejemplo. Colombia es un país en el que el poder siempre estuvo muy fracturado en la cúpula.
Los factores de poder en Colombia operan como compartimientos estancos, cada uno con su área de poder, y las grandes decisiones implican una negociación compleja entre esos compartimientos estancos. La gran diferencia de Colombia con otros países de América Latina es esa. Aquí nunca hubo un gran poder que prevaleciera. No hubo una Buenos Aires, no hubo una Santiago, una Lima, ¿no?, que prevaleciera con el conjunto de las regiones. No tuvimos tampoco grupos sociales y económicos que de una manera permanente fueran dominantes. El siglo XIX colombiano es la historia de una dificultad enorme por vincularse al mercado internacional y un desplazamiento complejo, un desplazamiento continuo de la importancia económica de las regiones. ¿No? Fue muy cambiante y muy difícil el proceso. Todo eso cuenta, todo eso pesa mucho. El problema de la segregación territorial puede resolverse, digamos, en un corto plazo, pero la reforma del sistema político va a ser sumamente compleja para que el Estado pueda cumplir la tarea de pacificar la sociedad. Si a todo esto agregamos ingredientes como la presencia del narcotráfico en Colombia, problema que ya es hora de asumir de una manera responsable. Nosotros no podemos seguir en esta discusión de si el problema es impuesto del exterior, si el problema es de los que demandan y no de los que producen. No, entender que el punto de vista de cada parte implicada en este proceso, que es complejo porque en este momento es global, es diferente, que no vamos a lograr en un corto plazo un acuerdo sobre eso. Asumir que el problema es nuestro, que la sociedad no puede seguir hipotecada al narcotráfico y buscar una solución propia, que no sé cuál sea, pero hay que entrar a afrontarlo de esa manera. Es nuestro problema, porque aquí vivimos diciendo, no, el problema es de quienes demandan, es de la sociedad norteamericana, de la sociedad europea. No vamos a poderlo resolver por esa vía, ¿no? Por ejemplo, legalizar la droga es punto menos que imposible. Entre quienes deciden eso, hay 15 estados desarrollados que nunca van a aceptar esa legalización. Entonces, ahí nos planteamos misiones imposibles. Yo creo que tenemos que empezar a asumir como propio lo que tenemos. Hay muchas más cosas para decir en esto, pero bueno, creo que las intervenciones anteriores nos dan un cuadro bastante bueno para la discusión de hoy. Vamos a continuar con ellos. Ahorita van a tener mucho más tiempo, pues ya los vi escribiendo, ya deben tener sus reflexiones bien puestas, bien construidas ahí. Van a tener 8 minutos cada uno, así que comenzamos con usted, general. La construcción de Estado hay que hacerla en las regiones. Allá hay un Estado muy débil. Hay que proponernos, repensarnos de cómo lo vamos a construir. La descentralización indudablemente es un factor que ha profundizado los problemas en nuestro país. Lo que hacemos aquí en Bogotá o lo que hace en Bogotá finalmente tarda, demora, no llega a las regiones. Nos hemos vuelto un Estado ruidoso, en el sentido que es un Estado disperso. Cuando uno observa las diferentes entidades del gobierno, pues uno puede observar que los mapas de calor de cada entidad, de cada ministerio, de cada agencia, no coinciden. Y por eso es que aquí pues estamos colmados de buenas intenciones, pero no le pegamos al tomate, como se dice coloquialmente. Entonces, mientras que no haya un trabajo interinstitucional, interagencial, mientras que no hagamos una pedagogía acerca de la importancia que es trabajar de manera armónica, pues difícilmente vamos a obtener una priorización. Hay unos esfuerzos que
se iniciaron hace algunos años con un gobierno de priorizar, y recuerdo que de los 1.200 municipios se priorizaron 170, y esa priorización significaba que hubiese un esfuerzo dedicado, sostenido hacia esos 170 municipios, sin descuidar obviamente el resto del país, pero eso se fue diluyendo. Parece que cada gobierno pues trae políticas diferentes, entonces lo que debería ser políticas de Estado se van al traste. Hay un triangulito que yo considero que podría servirnos para observar la gestión. Cuando el doctor Armando y muchos de ustedes hablan del control territorial, yo digo que deberíamos de pasar a la gestión territorial, ese verbo que tanta acción significa, el de la gestión. Y en la gestión territorial pues necesitamos un gerente que es el que coordina, el que tiene claro el problema, el que lidera, el que armoniza. Y ahí gerentes podríamos hablar del alcalde, del gobernador, etcétera. Los planes en el otro vértice del triángulo y en el otro vértice las capacidades. Pero aquí encontramos que no hay armonía entre planes y capacidades. Los planes lo hacemos muy técnicamente, lo hacemos bien hechos, bien redactados, en cuero repujado, pero no contamos con las capacidades suficientes para mover esos planes. Total que muchas veces tenemos más planes que capacidades. Uno critica mucho el Plan Nacional de Desarrollo de todos los gobiernos, son planes muy bien hechos, pero a la hora de operativizarlos, pues no hay las capacidades ni del Estado ni de las instituciones. Y hay capacidades individuales de cada organización, pero no es suficiente. La verdadera capacidad es la capacidad asociada, interinstitucional. Cuando vamos a combatir un problema de nuestro país que nos aqueje, necesitamos una capacidad asociada. Y aquí los colombianos, sin decir que eso no pasa en todas partes del mundo, pues tenemos esa ausencia de sociedad. Cuando hablamos de sociedad es porque somos socios. El verdadero verbo que puede identificarnos es la cooperación. Cooperar es cuando nos vemos entre socios, cuando nos importa lo de los demás. Y aquí de pronto acudimos a la colaboración, la coordinación, pero la cooperación es muy escasa. A nivel de leyes, no hay nada que obligue, que amarre. Aquí se vuelve un asunto de buenas voluntades. Aquí lo único que está muy sutilmente es en la Constitución, donde habla de la colaboración armónica entre poderes, pero el resto en ninguna parte hay algo que amarre. En otros países ha habido la necesidad de crear leyes que obliguen a sentarse a las diferentes entidades del Estado, sea a nivel nacional, regional o local. Y otros han creado los equipos interdisciplinarios especializados, equipos que tienen las capacidades de diagnosticar, de emitir, de crear fórmulas, planes que conduzcan no solamente a lo bueno, sino a lo decisivo, a lo prioritario. Entonces yo encuentro que aquí hay un desequilibrio entre la gerencia, los planes y las capacidades. Por aquí vino un señor hace unos 8 años de la Escuela de Economía de Londres y trajo un ejemplo de una bicicleta, siendo el que opera la bicicleta el gerente, siendo la llanta delantera los planes y siendo la llanta trasera las capacidades. Y uno puede observar que esa bicicleta puede estar con distorsiones. Una bicicleta que tenga muy grande la llanta de adelante y la llanta de atrás muy pequeña, significando muchos planes y poca capacidad. O al contrario, ¿cuántas veces no observamos que hay capacidades muy bien estructuradas en entidades, en ganas, pero no hay los planes porque están truncados, porque no hay dineros, porque jurídicamente no se puede operar, porque no hay voluntad jurídica? Y el peor de los mundos, una bicicleta con 2 llantas cuadradas, ni planes ni capacidades, y eso a veces lo observamos. Y quiero finalizar que las economías ilícitas en efecto han cooptado el Estado en algunas regiones. Esa concepción dual de la sociedad, el mundo de abajo y el mundo de arriba. Pensamos que el mundo de abajo, donde se mueven los grupos criminales, las economías ilícitas, las pandillas, los criminales, están diferenciados del mundo de arriba, de la legalidad, donde está la sociedad. Pues hoy día ese mundo de abajo
se nutre del mundo de arriba y se ha mezclado. Y es por eso que encontramos tantos agentes grises. Uno observa solamente los agentes criminales, los que hacen la acción criminal, pero hay unos agentes grises que ni son legales, o más bien son legales, pero también son ilegales, que son los que coadyuvan. Y eso es lo que encontramos allá en los territorios y obviamente en el resto del país. Entonces, estoy de acuerdo que hay que repensar cuál es el Estado que queremos, estoy de acuerdo que hay que repensar cómo es la fuerza pública para actuar en apoyo a ese nuevo Estado. Bien, yo creo que el debate que hemos tenido esta mañana ha sido enormemente interesante y creo que hoy todos los países del mundo están sintiendo los efectos de la globalización, que ha fragilizado mucho las fronteras y ha en alguna forma debilitado la capacidad de los estados para luchar contra la criminalidad global. Hoy en día se calcula que entre el 2 y el 3% del PIB mundial son rentas criminales. Y en Colombia estamos viviendo esa fragilización de las fronteras con el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, de armas de fuego, de recursos naturales, de flora y fauna, medicamentos adulterados, delincuencia cibernética, etcétera, que obviamente agravan como está ocurriendo a nivel global, la seguridad interna. Y esto nos plantea retos que las personas que me antecedieron han planteado que me parecen fundamentales. Lo primero es el tema de cómo repensar el modelo de defensa y seguridad nacional y ante todo el despliegue en el territorio, porque el modelo actual está echando agua. Yo estoy de acuerdo con las personas que comentaron, con Marta, con María Victoria, con otros de quienes intervinieron, con respecto a que el Estado está presente en todas partes, pero Pierre Gilaudet, un autor, un colombianista francés que murió este año, decía que la presencia del Estado en Colombia era lo que él denominaba una presencia traumática, que no había una presencia como Estado providencial de servicios al ciudadano, sino una presencia a veces traumática. La única presencia que el ciudadano tenía era la presencia del ejército, la policía, es decir, de la presencia de orden público del Estado, pero no otras virtudes del Estado. Y tenemos que pasar de una presencia traumática a un Estado providencial que tenga otra serie de funciones con respecto a la comunidad. Y yo creo que lo que hemos discutido hoy sobre el despliegue del territorio es clave porque el modelo actual está echando agua. Yo creo que Colombia está viviendo hoy lo que podríamos llamar, con mucho respeto hacia nuestros amigos mexicanos, la mexicanización de Colombia. Es decir, la fragmentación del territorio con grupos criminales, con una característica que es que tenemos que discutir mucho, general, y son las fronteras porosas marítimas y terrestres, porque Colombia parece un colador. Colombia está lleno de corredores de movilidad que conducen desde el centro del país hasta las fronteras para el tráfico de drogas, de armas, de explosivos, de municiones que fragilizan todo el territorio. Yo recuerdo que el Mono Jojoy, cuando estaba al frente oriental de las FARC, en los llanos del Yarí, en el Caquetá, tenía un corredor de movilidad hasta Venezuela, se llamaba la ruta Ho Chi Minh, pero Colombia está llena de rutas Ho Chi Minh que fragilizan el conjunto del territorio. Y esto nos plantea la necesidad de un rediseño a fondo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad. Lo primero, yo creo que las Fuerzas Armadas deben ser unas fuerzas de defensa nacional de disuasión defensiva. América Latina es un continente sin tradición de guerras interestatales y Colombia no puede tener un ejército de carácter ofensivo, debe tener un ejército de carácter defensivo en un continente con esas tradiciones. Pero fundamentalmente es muy importante revivir las comisiones de las fronteras, las comisiones binacionales de fronteras con BIFROM, que Rafael Pardo creó en 1994 cuando era ministro de Defensa, con el ministro de Defensa de Venezuela, Rafael Montero, y estas comisiones de frontera con nuestros 5 países vecinos
a nivel territorial, e incluso se puede pensar con nuestros países fronterizos a nivel marítimo para la protección de las fronteras y evitar todos estos flujos criminales que nos están afectando. Segundo, es muy importante definir las funciones no militares de las fuerzas militares. La lucha contra la deforestación, la pesca ilegal, el tráfico de drogas, toda una serie de funciones no militares que están ligados a la idea de la seguridad humana. Tercero, necesitamos que la policía sea una policía ciudadana, como plantea Marta, pero fundamentalmente las poblaciones de más de 25.000 habitantes, donde no existen organizaciones criminales organizadas, porque si no haríamos muy vulnerable a los policías. Un policía con un revólver en Nariño lo masacran. Necesitamos una policía en estos municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales que tenga una formación de otro tipo. Y necesitamos una fuerte dirección de carabineros o una Guardia Nacional para los municipios de menos de 25.000 habitantes donde haya presencia de grupos armados ilegales. Y por otra parte, me parece fundamental, yo les recomiendo mucho a los que van a ver este programa que lean el documento que acaba de expedir el ministro de Defensa Iván Velázquez el 25 de abril de 2023, la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, que me parece un muy buen documento, porque recoge las tres grandes tradiciones de seguridad a nivel internacional. Arranca con el concepto de seguridad humana, que es un concepto actual muy importante sobre las fuerzas militares coadyuvando a políticas que puedan disminuir la desigualdad, la afectación socioeconómica en la población por la pobreza o otros fenómenos de destrucción de la naturaleza, pero al mismo tiempo recoge la idea de la seguridad multidimensional que fue aprobada por la OEA en Bridgetown, Barbados, en el 2003, para la lucha contra el multicrimen que está afectando a América Latina y a Colombia en particular, pero también recoge sorpresivamente la doctrina de seguridad y defensa nacional y el papel de las fuerzas militares como una fuerza de disuasión defensiva importante. Entonces es un documento enormemente importante porque recoge todas las tradiciones y lecturas sobre los modelos de seguridad nacional y de defensa nacional, seguridad humana, seguridad multidimensional, seguridad y defensa nacional, de una forma inteligente y complementaria, y me parece que con este documento, Política de Seguridad y Defensa y Convivencia Ciudadana del actual gobierno, tenemos un instrumento y deberíamos discutirlo a nivel nacional. Deberíamos apropiarnos los ciudadanos de las políticas de seguridad y defensa nacional, hacerlos nuestros y buscar una solidaridad entre los ciudadanos y la fuerza pública para avanzar hacia un territorio más seguro y una ciudadanía mejor protegida. Bueno, muchas gracias a nuestros dos ponentes por pues ya, qué pena es que ya es su última intervención acaba de pasar, fue larga, buenísimo, y ya nos estamos acercando al final de esta pecera. Ahorita vamos a darle paso otra vez a ustedes, participantes, van a tener solamente 2 minutos, así que por favor valoren que tienen mira, por acá no les estamos. Yo creo que sí, esa política de seguridad, coincido en que es una política que tiene elementos muy interesantes y me pareció sorpresiva, en realidad. Lo que pasa es que, pues, políticas de seguridad hemos tenido en Colombia, escritas, larguísimas, y no se aplican. Entonces, sí creo que hay un tema de liderazgo y gestión que mencionó el general, importante. Importante porque la pregunta de fondo es, bueno, sí, discutamos la política, tiene elementos interesantes, pero ¿cómo vamos a aterrizarla? ¿Cuál es el aterrizaje? ¿Cuáles son? Marta también hablaba de algo que me pareció muy importante y es como, y trajo a colación la consejería presidencial que en su momento hubo para atender la situación tan compleja en Medellín. El general recordó los famosos municipios PEDET, esos 170 municipios que hacen parte del acuerdo de paz
con las FARC. O sea, es una política de Estado que debería durar a lo menos 12 años. Entonces yo sí creo que tenemos un problema de gestión, hay voluntad, pero falta liderazgo y falta gestión en estos temas particulares de seguridad. Me da un poquito la impresión que son temas que, dado que se le privilegia una realidad que es una realidad social, que subyace a los temas de crimen y multicrimen en Colombia, se prioriza eso y no se le pone suficiente atención al tema de seguridad. El tema de seguridad requiere gestión, liderazgo, y no de los militares y policías, no, de los civiles. Y creo que ahí seguimos fallando. Ya uno tiene déjà vu de que es que en los 80 me tocó una conversación parecida, en los 90 otra, ¿cierto? Ya son varias. Y yo quería recordar esas 3 frasecitas que era del PNR de Belisario Betancur y de Barco, que era rehabilitación, reincorporación y reconciliación. Yo creo que esas siguen siendo las 3. Normalización. Son unos ejes que yo creo que siguen siendo los que necesitamos estructurar, y creo que eso llevamos 40 años intentándolo. Pero yo sí quería señalar que me salgo preocupada de esta conversación porque recordé una frase que dijo el presidente Petro ahora en el podcast de María Jimena Duzán, donde dice, es que yo tengo la presidencia pero no tengo el poder, lo cual es relativo. Tener la presidencia no es tampoco no tener poder, es tener bastante poder. Lo que veo es que todos estos elementos que estamos hablando, hay que repensar el Estado, hay que repensar la descentralización, hay que repensar cómo funciona todo, implica un acuerdo nacional, porque eso yo no creo que sea solo de gestión, es decir, creo que realmente hay, ya lo hemos conversado, María B., el poder en Colombia es fragmentado. Es muy fragmentado, no existe, a pesar de que pensamos que los presidentes todo lo pueden, no todo lo pueden, ni la fuerza pública todo lo puede, ni nadie lo puede todo. Entonces, eso nos está implicando realmente, yo me pregunto, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de escenario de conversación nacional se necesita para resolver un problema tan complejo como el territorial, que es un problema de ordenamiento territorial también? Sin sumar, pues, Eduardo, las autonomías, ¿no? Y las guardias indígenas que tú has expresado tanta preocupación, y cómo hay otros modelos que ya son modelos más, digamos, comunitarios de seguridad, y eso ya le va poniendo más complejidad a los temas. Entonces, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de escenario vamos a tener para volver a pensar el rediseño del Estado? Porque un poco la conclusión es, Estado hay, pero no funciona, no le sirve a la gente. Creo que hay un tema transversal y pudiera ser el tema de derechos humanos a la práctica de la función pública, porque en medio de todo lo que vemos, Colombia tiene leyes, tiene normas, se han creado mecanismos, se han creado mesas, o sea, nosotros todo escrito lo tenemos excelentemente bien. La verdad es que escrito todo está muy, pero muy bien. Cuando hablamos de articulación en las diferentes instancias, cuando se habla de articular, se habla de pasarse casos, y es una corredería de información. No, esto le compete, y le pasamos la información y le pasamos la información, pero hablando, que sería lo que a mí me compete, de la comunidad, nosotros lo que siempre esperamos es la materialización de esa acción, que muchas veces en las formas coloquiales nuestras es tan simple como cuando dice, a veces somos víctimas de los mecanismos que creamos, como cuando un niño le dice a la mamá, mamá tengo hambre, y la mamá toma lo que sea que haya, le da y se sació el hambre. Pero aunque hayan recursos económicos, recursos materiales, aunque tengamos leyes, tengamos normas, siempre todo eso lo pasamos por procedimientos, y lo pasamos por protocolos, y lo pasamos por institucionalidad, y lo pasamos tanto que nunca llega a ninguna parte. Entonces sí sería como un tema de reflexionar, y que en medio de toda, digamos, esta crisis, los derechos humanos sean la transversalidad ante toda práctica.
acá hay una cosa que me parece muy particular y es qué pasa que estamos discutiendo y no se logra aterrizar en territorio. O sea, ¿dónde está la caída ahí? ¿Dónde está el teléfono roto que llevamos discutiendo entre varios? Estoy segura de que no somos los únicos que lo estamos discutiendo, por supuesto, pero todavía hay un teléfono roto alrededor de esto. Y para mí la clave está, por ejemplo, lo decía Marta con el tema de los indígenas, pero también está el tema de cómo estamos hablando alrededor de este tema. ¿Cuáles son los escenarios y cuál es como la forma de hablar de este tema? Que lo hablábamos con Zulma también al principio, es esa idea de otros lenguajes, otras formas de comunicarse. Creo que hay que buscar esto, estas nuevas herramientas, las redes también, hay que buscar lo que puede traer como las nuevas generaciones con la experiencia de otras generaciones, tratar de conectarlos nuevamente, tratar de generar espacios de comunicación en donde logremos llenar ese vacío que estamos evidenciando acá, básicamente. El tiempo de las guerrillas de los años 50, 60 del siglo pasado es un tiempo que ya se acabó. El problema es que los conflictos armados tienen unas dinámicas muy difíciles de detener, no es muy fácil empezarlo y muy difícil terminarlos, pero tenemos que hacer el ejercicio en este momento para entender que las negociaciones o lo que se haga ahora tienen un carácter completamente distinto de lo que hemos experimentado. El conflicto nuestro tiene origen en ese que digo que ya su época terminó, pero hoy en día para negociar nos enfrentamos a factores nuevos, a unos grupos armados internacionalizados, ¿no? Operan por fuera del control de los estados, a veces no tienen ni siquiera fundamento nacional, y ahora que se plantea la paz total y la negociación con el ELN, por ejemplo, tenemos que negociar también con poderes externos, con una guerrilla que es binacional, por ejemplo. Todavía no tenemos una situación como la del Medio Oriente, pero vamos para allá, para unos conflictos desterritorializados, desnacionalizados y con unos orígenes completamente distintos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, todos y todas, por participar, por abrir el debate, por permitir hablar sobre un tema tan importante pues, para Colombia, para nuestro país. Creo que al final, después de todo, y la misma historia de Colombia nos demuestra que la paz no es algo fácil, ni algo que podamos conseguir a corto plazo. Es un problema complejo que requiere soluciones igual de complejas que el mismo, y precisamente por eso es importante que estemos hablando aquí sobre esto. Yo creo que a todos los que están viendo esto, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que este es un espacio llamado Sin Estanque, que Pescando Ideas, que es traído ustedes gracias a FESCOL y La Paz Querida, y nos pueden encontrar en YouTube y Spotify. Muchísimas gracias por todo, gracias a ustedes, y nos vemos en una próxima.